Buenas noches. Antes de iniciar nuestro análisis es importante mencionar a Roberto Arlt, quien fue un escritor, periodista y dramaturgo argentino, reconocido principalmente por retratar desde una mirada crítica la realidad de los sectores populares y marginales de Buenos Aires. En sus obras se abordan temas como la desigualdad, la pobreza y la frustración, elementos presentes en los textos que analizaremos. A continuación, analizaremos la construcción de los escenarios de El juguete rabioso, Las fieras y Esther Primavera. Aunque se desarrollan en espacios completamente distintos, la librería de Don Gaetano, el café de Ambos Mundos y el sanatorio para tuberculosos, todos influyen en la forma en la que los personajes comprenden el mundo y profundizan el proceso de degradación. En primer lugar, nos centraremos en el juguete rabioso y su protagonista Silvio Astier. Silvio es un joven que sueña con cambiar su destino y alcanzar así un ascenso social. Su visión del mundo está influenciada por la literatura de aventuras, por lo que cree que el conocimiento y el esfuerzo serán suficientes para transformar su vida. Esto se relaciona con el bovarismo, ya que utiliza la literatura como un modelo para imaginar una realidad mejor. Sin embargo, Arlt construye un personaje lleno de contradicciones. Aunque Silvio es inteligente y tiene deseos de superarse, constantes humillaciones y fracaso van destruyendo las expectativas. Poco a poco comprende que el esfuerzo no basta cuando existen barreras económicas y sociales que limitan sus oportunidades. Por ello, de la ilusión pasa el desencanto y finalmente la frustración. Esta transformación se observa claramente en la librería de Don Gaetano. Al inicio, Silvio cree que es un espacio de aprendizaje y crecimiento, pero encuentra un ambiente marcado por el interés económico, el maltrato. Él mismo afirma: tenía la situación de que mi espíritu se estaba ensuciando, de que la lepra de esa gente se agrietaba mi piel del espíritu. Esta cita demuestra que la degradación no es solo material, sino también emocional y moral. Así, la librería deja de representar una oportunidad de progreso para convertirse en el espacio donde se destruyen las ilusiones del protagonista. A continuación, mi compañera Vanessa explicará cómo esta degradación también se manifiesta en Las fieras y de qué manera el café Ambos Mundos contribuye a construir esa realidad. Bueno, como acabamos de observar, la librería de Don Gaetano destruye progresivamente las aspiraciones de Silvio. Y en Las fieras, Roberto Arlt presenta un escenario un tanto distinto, pero que también contribuye a la degradación de sus personajes. En este caso, el espacio central es el café Ambos Mundos, que es un lugar donde se reúnen hombres marcados por la violencia, el delito y el fracaso. Que a diferencia de Silvio, estos personajes ya no conservan grandes ilusiones de poder cambiar su vida, sino que han aceptado esa realidad y conviven diariamente con ella. El punto de vista de estos personajes refleja precisamente esa pérdida de esperanza. Ellos ya no observan el delito como una decisión excepcional, sino como una experiencia que forma parte de su pasado y de su presente. El propio narrador lo expresa cuando afirma lo siguiente: de un modo o de otro, hemos robado. Algunos han llegado hasta el crimen. Todos, sin excepción, han destruido la vida de una mujer. Bueno, esta confesión es bastante significativa porque muestra que ninguno intenta ocultar sus acciones y que, por el contrario, todos reconocen haber participado en una vida marcada por la violencia y el fracaso. Y desde su perspectiva, esos hechos ya son casi parte de su identidad. Esta degradación también se aprecia en la manera en la que el narrador los describe, llamándolos ex-hombre y comparándolos con muñecos de cuerda relajada. Bueno, estas imágenes permiten comprender que el autor no solo presenta un deterioro moral, sino también una pérdida de voluntad. Son personajes que parecen haber renunciado a transformar su propia realidad, que viven dominados por una resignación en su día a día. Y bueno, en este sentido, el narrador cumple un papel muy importante porque al formar parte de ese mismo ambiente o entorno, describe desde dentro la manera en que todos comparten una misma experiencia de culpa, desesperanza y vacío. Uno de los símbolos más importantes de este escenario es precisamente el café Ambos Mundos, ya que más que ser un simple establecimiento, representa un espacio donde la degradación se vuelve colectiva. Y esto se puede observar cuando el narrador afirma que el silencio es el vaso comunicante por el cual nuestra pesadilla de aburrimiento y angustia pasa de alma a alma. La imagen del vaso comunicante sugiere que la culpa, la angustia y la desesperanza circulan constantemente entre quienes frecuentan el café. Es decir, que esos sentimientos ya no pertenecen únicamente a cada personaje o individuo, sino que se convierten en una experiencia compartida que termina reforzando esa forma de comprender la vida, en lugar de ofrecer una posibilidad de poder transformarla. El café reafirma continuamente esa condición y además normaliza el fracaso de quienes lo visitan o lo habitan. Y esta idea se fortalece mediante otro elemento simbólico, que es la vidriera del mismo café. Mientras los personajes permanecen
Dentro del establecimiento, el narrador observa lo siguiente, que tras el espesor de la vidriera que da a la calle pasan mujeres honradas del brazo de hombres honrados. Bueno, este contraste muestra dos mundos completamente distintos, ya que desde el interior del café los personajes solo pueden contemplar una realidad socialmente aceptada, pero permanecen completamente separados de ella. Y así la vidriera simboliza la distancia entre ese mundo y la vida que los personajes llevan, reforzando la idea de que el café constituye el único espacio al que ellos realmente pueden pertenecer. Como se ha señalado, tanto la librería de Don Gaetano como el café Ambos Mundos transforman progresivamente la manera en que los personajes comprenden su realidad. En Esther Primavera, el autor lleva ese proceso de degradación a su punto más extremo, mediante el sanatorio para tuberculosos, un espacio donde la enfermedad y la cercanía de la muerte condicionan completamente la vida de quienes lo habitan. A diferencia de Silvio Astier, quien aún conserva la esperanza y la ilusión de cambiar su destino, o de los hombres del café, que conviven con la culpa y la desesperanza, los personajes de Sanatorio asumen la muerte como parte de su vida cotidiana. Su punto de vista cambia porque la enfermedad modifica la forma en que comprenden la existencia. Esto se observa cuando el narrador afirma: se juegan paquetes de cigarrillos para ver quién acierta la hora en que morirá uno que agoniza. Esta escena demuestra que la convivencia permanente con la muerte ha transformado su sensibilidad hasta convertir la agonía de un compañero en entretenimiento. El narrador participa de ese ambiente y permite comprender no solo el deterioro físico de los enfermos, sino también el de su mundo interior. Esta pérdida de sensibilidad se reafirma cuando señala: y la vida y la muerte hay momentos en los que nos parece que valen menos que la colilla de un cigarrillo que fumamos tristemente. La se convierte en un símbolo porque representa algo insignificante, y al compararla con la vida, evidencia cómo la enfermedad ha alterado la escala de valores de los personajes. Asimismo, el sanatorio adquiere un profundo valor simbólico. En lugar de representar la recuperación y la esperanza, se convierte en un espacio donde los personajes esperan la muerte. Así, el escenario no solo refleja su degradación, sino que también la profundiza al transformar la enfermedad en una experiencia que afecta tanto el cuerpo como la manera de comprender la existencia. En conclusión, el autor construye la librería, el café y el sanatorio como escenarios que van más allá de ser simples espacios físicos. Cada uno influye directamente en la forma en que los personajes interpretan el mundo y enfrentan su propia realidad. La librería destruye las ilusiones de Silvio Astier, el café convierte la culpa y la desesperanza en una experiencia compartida, y el sanatorio lleva ese proceso al extremo, al normalizar la muerte. De este modo, el sentido de estas historias consiste en mostrar que la degradación de los personajes no depende únicamente de sus decisiones, sino también de los ambientes de exclusión, precariedad y abandono que condicionan profundamente sus vidas. Gracias.